ya vimos a qué se debe la difusión de los iones, principalmente sodio y potasio. Ya vimos que existen estos canales o la membrana presenta estos mecanismos para facilitar el paso de los iones a través de la membrana. Tenemos muchos tipos de canales. Se quedó de tarea que dibujaran una neurona donde representarán todos los canales. ¿Dónde están los canales dependientes de voltaje para sodio, para potasio, para calcio? Los canales de fuga, las bombas, ¿no? Y los dependientes del ligando. Son importantes que estén presentes en las neuronas. Estamos viendo una neurona multipolar y vimos las fases del potencial de acción. Las fases del potencial de acción son importantes que se presenten, pues justamente pues, para que tenga un efecto sobre cada porción de la membrana, ¿sí? Y la finalidad es propagarse, ¿sí? A partir del cono axónico hasta el botón sináptico o botón terminal, ¿sí? Como lo hayan encontrado. Entonces, un tipo de propagación lo vimos en un axón, amielínico, que en esto nos quedamos la clase anterior, en donde pues, se abren los canales o se llega al umbral de los canales dependientes de voltaje que están en el cono axónico. Dijimos que ahí hay mayor cantidad de canales. Llegando a su umbral, pues prácticamente ya es una reacción en cadena. Si se genera el potencial de acción en esa zona, seguramente ese potencial de acción va a propagarse hasta el final del axón, ¿sí? Y el símil lo vimos con justamente una taza de baño, ¿no? En donde ustedes lo que hacen es bajarle la taza del baño, pero obviamente para que se vaya el contenido que está aquí, pues tienen que ejercer cierta presión sobre la palanca, ¿sí? Ya cuando ejercen cierta presión, automáticamente se libera el agua. Esta es la caja, miren, es la que les decía. Se libera el agua que está en la caja para pues tener cierta presión y que todo el contenido que está en la taza se vaya, ¿sí? Ya no pueden detener esa salida del agua de la caja, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el potencial de acción. Una vez generado, solito se propaga y ya no hay poder humano para que lo detenga. Bueno, sí poder humano, pero eso ya es de manera, ya sea como enfermedad, como un accidente, etcétera, pero de manera normal, no, ¿vale? Ahora, esto fue otra cosa importante que justamente esto les platico porque entonces seguramente lo encontraron en algún libro, que el potencial de acción sigue la ley del todo o nada. Es decir, o se genera o no se genera. No es que se genere poquito, no es que medio se vea algo o no, o sea, o se da o no se da. Bajan la palanca del baño, o se baja el contenido o no se baja, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, otros símiles, cuando una mujer está embarazada o no está embarazada, así, tajante, ¿sí? Es lo mismo, o se genera el potencial de acción o no se genera, ¿vale? Entonces, seguramente esa propiedad, pues la pusieron también en su tarea en el 4 comparativo, que eso es muy importante, ¿sí? A este tipo de propagación en un axón amielínico se le llama propagación continua, porque en ningún momento se interrumpe, ¿ya vieron? Va desde el cono hasta el final, aunque aquí no se alcanza a ver el final, pero saben ustedes perfectamente que llega hasta el final, ¿no? Ahora, ¿quién nos platica qué sucede con la propagación en un axón mielínico? Que eso se quedó de tarea. ¿Quién me dice? Es que las vainas de mielina evitan como la entrada del sodio, por lo que el potencial de acción como que solo, se puede decir que salta en los nódulos que existen, bueno, entre las mismas vainas en las que deja libre el axón. Ok, ¿y qué tenemos en esos nodos que no tiene la zona que está cubierta por mielina? Supongo que los canales, ¿no? Los canales de sodio. Los canales dependientes de voltaje, acuérdense. Canales dependientes de voltaje, ¿para quién y para quién? Sodio y potasio. Sodio y potasio, muy bien. ¿Quién me dio esta respuesta? Apellido, please. Laura, bobadilla, perdón, se apagó el micrófono. Gracias. Sí, entonces, la mielina
¿qué función tiene? ¿Quién me dice? ¿Qué función tiene? Ya nos dijo su compañera que en esa zona, pues no hay canales dependientes de voltaje, ¿sí? Solo están los canales, pues en los nodos, ¿no? En los nodos de Rambier, que ya los conocen ustedes. Y luego, ¿para qué nos sirve la mielina entonces? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la función de la mielina? Ahí puedo decirlo. Sí, claro que sí. Sí, es como agilizar el mismo impulso eléctrico de las mismas neuronas, ¿no? Como que las Ajá. vuelve más eficientes. ¿Y por qué? O sea, sí, pero ¿por qué? Actúa como un aislante eléctrico, muy bien, ¿sí? Es decir, que en esa zona donde está la mielina, pues no tenemos cargas. Recuerden que la clase anterior vimos las propiedades eléctricas de la membrana, ¿se acuerdan? Y que del lado externo, la cara externa de la membrana, pues está cargada positivamente, cara interna negativamente. Tenemos un material aislante, un material que separa las cargas pues, para que sean atraídas mutuamente, ¿no? Pero dijimos que si ese material aislante fuera cada vez más grueso, ¿qué pasaría con las cargas? La atracción sería menor o nula y por lo tanto en esa zona donde está más engrosada la membrana, pues ya no estaría cargada, ¿no? Y justamente como dijo su compañera, sirve como un aislante, ¿sí? Ahorita vamos a ver. ¿Quién me dijo que era un aislante? Fernández Sánchez. Acuérdense que me digan su nombre porque si no se van a ir, se van sin participación, chico. Profa, Sí. una compañera se equivocó de link, pero me dice que no la deja entrar ahorita. Ya, Mariana. Sí. Ok, muchas gracias. No, gracias. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo la propagación de la acción en un axón mielínico. Prácticamente es igual. La única excepción es que hay mielina, ¿no? Y no en todo el axón, sino solo en ciertas zonas tenemos mielina, ¿vale? Ya habíamos dicho en la clase anterior que pues imaginen, cuando vean su papel de baño, hagan de cuenta que este axón es el cartón de su papel de baño y las capitas de mielina, pues es el papel, ¿no? Así se ve. Entonces, igualmente, ¿qué sucede aquí? Pues igual, el potencial de acción se genera en el cono axónico, ¿sí? Ya sabemos por qué, porque mayor cantidad de canales dependientes de voltaje para sodio y potasio. Una vez que se genera el potencial de acción, aquí en esta zona, ahora, ¿qué sucede? Pues la siguiente parte del axón tiene mielina, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, pues esa zona no está cargada. Pero los iones, como ya entraron muchos iones sodio, recuerden que son capaces de difundir en el citoplasma. Y además son atraídas por las cargas que tienen aledañas. Aquí, aunque se muestran estas carguitas acá, la verdad, están hasta el siguiente nodo. El que está representado color azul, el número 2, aquí está cargada la membrana, afuera positivo, adentro negativo. Entonces son atraídas por esas cargas, ¿vale? Y cuando estos iones se difunden hasta esa zona que es la siguiente imagen, fíjense, son atraídas. ¿Qué sucede con la polaridad de la membrana? Pues se invierte porque cada vez se hace más positivo, que es en el número 3. ¿Ya vieron? Y llegando, ya que están los iones aquí, pues se activa o se llega al potencial potencial, eso me fue, umbral de los canales dependientes de voltaje de sodio y potasio que solo están en los nodos, miren, aquí en estos nodos nada más. Y pues, ¿qué pasa? Pues se genera el siguiente potencial de acción en esta zona. Ahora, ¿qué pasa más adelante? Pues exactamente lo mismo. Entran los iones sodio, mucha cantidad de iones sodio, y por lo tanto estos iones se difunden en el citoplasma, aunque se difunden a ambos lados, ya dijimos que siempre llevan una dirección. Entonces, en el siguiente paso, son atraídos por las cargas negativas y por lo tanto, pues se llega al umbral de los siguientes canales, que son canales dependientes de voltaje de sodio y potasio, y se genera el potencial de acción. Y así se va en cada nodo,
se genera un potencial de acción. La finalidad es llegar hasta el botón sináptico, ¿vale? Las zonas que tienen mielina, recuerden que no tienen carga, están aisladas y eso les sirve, como decía una de sus compañeras, pues para que el potencial de acción se propague más rápidamente, ¿vale? Entonces, mientras que en el axón amielínico, en cada zona de la membrana tiene que generarse un potencial de acción, aquí es en cada parte del axón, ¿sale? En la zona mielínica no se genera nada, no hay canales, está totalmente aislado. Y eso evita que se pierdan cargas, ¿no? Por lo tanto, ya se propaga y esta propagación se le llama propagación continua, saltatoria, perdón, como si estuviera saltando de un nodo al siguiente nodo el potencial de acción, pero ya vimos que no salta, sí se genera, pero todo sucede en la parte intracelular, ¿vale? Miren, aquí en la imagen de la derecha se observan los nodos de Rambier, ¿sí? Que es cada zona que no está cubierta por mielina, ¿vale? Ahora, si estuviera todo totalmente cubierto por mielina el axón, pues seguramente no hay propagación del potencial de acción porque la distancia aumentaría de aquí, desde el cono hasta el final, y entonces, pues no. Aunque se difundan los iones, necesitaríamos muchos iones para que lleguen hasta el final y pues es una distancia muy larga, aunque son neuronas, células muy pequeñitas, pero pues para los iones sí es una distancia muy larga, ¿vale? Entonces no habría propagación de potencial de acción, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con este tipo de conducción? No. Vale, muchas gracias, Mariana. Pues otra imagen donde se observa la zona activa. Ya habíamos dicho que la zona activa es donde se genera el potencial de acción y que tiene que llegar de esta zona a la siguiente, ¿no? Lo mismo. Si yo aplico un estímulo, como el ejemplo de la semana pasada, justamente la mitad de la célula, pues se generaría potencial de acción en ambos lados. Pero eso solo recuerden que es de manera experimental, ¿vale? De manera fisiológicamente normal no sucede. Y en resumen, pues aquí está. Aquí lo que me interesa es que vean que el estímulo lo pueden aplicar desde las dendritas, del soma, y si recuerden que en esta zona de las dendritas y del soma se genera la respuesta pasiva de la membrana que se llama potencial graduado. Si este potencial graduado avanza, ¿sí? Hasta llegar al cono axónico y es capaz de llegar al umbral de los canales dependientes de voltaje para sodio y potasio, pues ya la hizo en la célula, ¿no? Se genera el potencial de acción, que es una respuesta activa, y automáticamente, como dijimos, es una respuesta en cadena que se propaga hasta, ¿dónde? Hasta los botones sinápticos. Aquí observen que no solo tiene uno, tiene muchos botones sinápticos, porque lo que se quiere es aumentar la superficie de contacto, ¿no? A la siguiente célula. Entonces tiene que llegar pues a todos los botones sinápticos para mandar el mensaje que tiene esta neurona azul a la neurona morada, ¿no? Vamos a ver qué sucede justamente en el botón sináptico. Antes de ver eso, vamos a ver este periodo refractario, que seguramente también lo encontraron ustedes. El periodo refractario, observamos aquí una imagen donde en el eje de las Y's se representa el potencial de membrana en milivolts y en el eje de las X se representa el tiempo en milisegundos. Tenemos una línea punteada en negro que representa el umbral, ¿sí? Acuérdense que es menos 55 en las neuronas, y que comenzamos esta línea roja que representa la respuesta de la membrana, ¿no? Comienza en menos 70, recuerden que menos 70 pues es nuestro potencial de membrana en reposo. Cuando aplicamos un estímulo justamente aquí, en 0, donde está representado el 0, y ese estímulo en intensidad es muy grande, capaz de alcanzar el umbral, fíjense que aquí tenemos una pequeña despolarización, alcanza el umbral de ¿quién? Pues de los canales dependientes de voltaje para sodio y potasio. Y una vez abiertos, se genera esta respuesta. La despolarización,
repolarización, se pasa un poquito porque nos vamos hasta la hiper, ya saben por qué, y luego regresa la membrana a su estado inicial, ¿no? Ese es el potencial de acción. Algo interesante aquí es que cuando se aplica o se genera un potencial de acción, cuando se aplica un estímulo y se genera un potencial de acción, pues tiene dos periodos, dos tiempos, nuestro potencial de acción. Uno se llama absoluto y el otro es relativo. ¿Por qué se llamará periodo refractario absoluto? ¿Y por qué relativo? ¿Quién me dice? Pues según yo es absoluto porque realmente no se puede producir el potencial y en el relativo sí se puede producir, pero va a ser con una energía muy, muy baja. Ok, entonces fíjense. Muy bien, Mariana. Absoluto, pues cuando yo aplico aquí un estímulo, un segundo estímulo, porque recuerden que el primero lo apliqué en cero, aplico yo un segundo estímulo porque quiero que se apure la célula, ¿no? Quiero que genere más número de potenciales de acción. Si yo lo aplico en cualquier tamaño que está aquí, coloreada, no se va a generar ninguna respuesta de la célula, nada, nada, nada. ¿Por qué? Ya habíamos dicho en la clase anterior, pues porque nuestros canales dependientes de voltaje para sodio se encuentran justamente ya inactivos. Y recuerden que cuando están inactivos no se pueden abrir. O si están abiertos, pues no se pueden abrir más, ¿verdad? Entonces, inactivos, pues porque ya no se puede abrir. Y es un mecanismo de protección para la célula. Imagínense que no tuvieran ese mecanismo, entonces ante un segundo estímulo, pues estuvieran reaccionando y no podría propagarse adecuadamente este potencial de acción, ¿sí? Porque pues en lo que se propaga, pues ya le apliqué otro estímulo, entonces nomás no bajaría, no hubiera repolarización tan fácilmente. Posteriormente viene otro periodo que es el relativo. Este periodo es el tiempo en el que la célula, la membrana, responde a un segundo estímulo, pero ese segundo estímulo tiene que ser mucho mayor, igual hasta el doble que el primer estímulo que yo apliqué, ¿sí? Para que mi célula responda. Pero recuerden que cuando yo aplico un segundo estímulo en cualquier zona anaranjada que está aquí, se puede generar una respuesta, pero así como dijo Mariana, bueno, pues la respuesta que se genera pues no va a ser igual o idéntica a la primera, ¿vale? Y solo esto es de manera experimental. De esta manera se demostró la existencia de este tiempo importante, del periodo refractario absoluto. Entonces, esto lo van a poner de manifiesto en el programa de HHSIM, que les pidió el maestro que descargaran en sus computadoras, pues para verlo en la parte práctica, ¿sale? De al ratito. Y lo van a poner de manifiesto. Aquí, pues ya, se genera un segundo potencial de acción. Se genera una segunda respuesta, pero no es un potencial de acción, ¿sale? Esto es importante. De manera normal, en nuestras neuronas, en nuestras células, pues, sí presenta este periodo refractario, absoluto y relativo, pero pues no va a haber un segundo estímulo que se aplique aquí, ¿sale? En el milisegundo 2, ni en el 3. O sea, este periodo refractario le sirve, primera, para que no se regrese nuestro potencial de acción porque tenemos el absoluto, ya dijimos, ¿no? Para que tenga una sola dirección, es unidireccional. Y la otra es que aproximadamente cada 3 milisegundos se puede generar el segundo potencial de acción, ¿sí? Es decir, que nos indica la frecuencia de generación de potenciales de acción en nuestras neuronas, ¿sí? Entonces, cuando ya está prácticamente en 3 milisegundos y tenemos estas cargas, cierta cantidad de cargas, se llega otra vez al umbral y se vuelve a generar otro potencial de acción igual al primero, ¿no? Entonces, cada 3 milisegundos se genera un potencial de acción. Esto hablando en neuronas, ¿vale? Entonces, periodo refractario relativo, ¿para qué nos sirve? Pues para la unidireccionalidad y para la frecuencia, ¿vale? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, Gracias. Y ahora también se quedó de tarea que ustedes investigaran pues los tipos de axones y sus características, ¿no? Es decir, pues
no todos los axones son iguales en nuestro cuerpo. Tenemos axones, para empezar, milínicos y amilínicos. Y aparte de eso, también hay axones de diferentes grosores que se clasifican o tienen una cierta clasificación. ¿Quién me dice qué tipo de axones tenemos en nuestro cuerpo? La parte de amilínicos y milínicos. Profe, ¿sí dejó esa tarea aquí? Sí, la subí. ¿Cómo se llama? ¿No se refiere a las fibras? Ándale, de las fibras. Ese. En ese caso, yo primero tengo una clasificación de fibras sensitivas y fibras motoras. Ok. Ujú. Y, por ejemplo, en las fibras sensitivas están las A, que pueden ser alfa, beta, delta y gamma. Muy bien. Ujú. Y también están las que son fibras B y C. Muy bien. Y de esas fibras A, vamos a canalizar A, B y C. De esas, ¿cuáles son las más veloces? Las que tienen más velocidad son las A alfa. Las A alfa. ¿Y esas qué características tienen? ¿Qué son? ¿Que tienen mielina o no tienen mielina? Sí tienen. Las únicas que no tienen son las tipo C. Muy bien. ¿Y las de tipo C para qué sirven? Las de tipo C son para dolor, cuando sea difuso y profundo, y es postganglionar autónomo. Ok. Eres Uriel, ¿verdad? Sí. Ok. Así es. Entonces, fíjense, yo les muestro aquí esta clasificación de fibras nerviosas, justo lo que dijo su compañero. Las A, las B y las C. ¿Sí? Y bueno, mejor aquí en la inervación, pues van a encontrar diferente tipo de tejido, ¿no? Músculo esquelético, que son las alfas, las vamos a ver más adelante. Tactipresión, que las vamos a ver en la siguiente temporada. Uso muscular igual, mecanorreceptores, nociceptores. Tenemos las B, que son simpáticas y después se van a saber por qué son simpáticas y preganglionares, ¿no? Y las C principalmente son nociceptores, es decir, aquellas que detectan la nocicepción, es decir, el dolor, ¿vale? Y cada una de estas, pues, tiene cierto diámetro, ¿vale? Nos damos cuenta que su compañera nos dijo, bueno, pues es que las A alfa, son las más veloces, ¿se dan cuenta? Aquí son las más veloces. Empezamos con las alfa, luego las B y luego las C, que son para el dolor, ¿vale? Entonces, ¿por qué son más veloces? Fíjense en el diámetro. Las alfas son más gruesas y así vamos disminuyendo en diámetro hasta llegar a la C. ¿Por qué son más veloces las A? ¿Qué tienen? Ya vimos que tienen un diámetro, pues están más gruesas. ¿Pero por qué? ¿Por qué serían más veloces? ¿Qué tienen estas alfas? Pues son mielinizadas grandes, o sea, tienen un mayor diámetro tal vez. Ajá, son mielínicas, tienen mayor diámetro, pero ¿qué más? ¿Qué tienen en su membrana en mayor cantidad? Si son más gruesas. Más canales ¿Más canales de cuáles? de los dependientes de voltaje, me parece. Ajá, sí, dependientes de voltaje, muy bien, pues porque si son más gruesas, pues tienen mayor superficie y por lo tanto, pues más número de canales dependientes de voltaje. Por lo tanto, pues son más veloces. Por ejemplo, dicen que inerva el músculo esquelético. Cuando yo les decía, pues si algo se les va a caer, por ejemplo, no sé, un lápiz, ¿no? Supongamos, ya están en presenciales, que pronto nos vamos a ver también, qué emoción. Entonces ya estamos en presenciales o están en su escritorio ahorita y de pronto se rueda un lápiz y ni lo piensan, no dicen, ay, se va a caer el lápiz y lo voy a agarrar. No. Entonces, luego lo agarran, ¿no? Que es un tipo de reflejo. O cuando yo les decía, cuando sienten un estímulo doloroso, ¿qué es lo que hacen con su brazo, con su dedo o con la mano? Que van a tocar la olla ahí de frijoles porque tienen hambre, pues sobres. Entonces la tocan, está caliente y retiran la mano rápidamente, pues para eso nos sirven este tipo de fibras, para reaccionar y para que el potencial de acción se conduzca de manera rápidamente, porque lo que queremos es que nuestro músculo se contraiga para retirar el brazo o para tomar aquello que se va a caer, ¿no?
etcétera, ¿vale? Y las C, pues son muy importantes, pero principalmente en la parte del dolor, se dan cuenta que el diámetro, pues muy chiquito, por lo tanto la velocidad es mucho más bajita. Y el objetivo, pues, es justamente que cuando se sienta, cuando se estén estimulando los nociceptores, ¿no? Por ejemplo, cuando les duele una muela, ¿no? Y ahí está el dolor o un diente, ¿no? Está el dolor ahí presentándose, es tónico, porque siempre está presente, 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 presente. Y la velocidad de conducción, pues, no es tan rápida. La finalidad es que ustedes atiendan qué es lo que sucede, por qué les duele, y pues va a estar presente el dolor mientras no hagan caso, pues de lo que les está pasando, ¿sí? Puede ser eso, a lo mejor que algo les picó y ahí está, ¿no? Está ahí, hasta dicen, ay, como que tengo un latido ahí en esa zona, ¿no? Pero pues está reaccionando, ahí nuestros nociceptores están ahí, ¿sí? Entonces, pues es tan inteligente nuestro cuerpo, tan bien diseñado para cada una de las cosas que nos puede pasar a nuestro alrededor, que pues son perfectos, somos perfectos todos, ¿no? Eso es muy interesante. Y la otra, nosotros vimos potenciales de acción en una neurona, pero existen diferentes tipos de potenciales porque dijimos que pues hay diferentes tipos de células excitables. Por ejemplo, en la parte superior izquierda les muestro un potencial de acción de músculo cardíaco. Ya después lo vamos a ver a detalle, pero para que vean que no es igual y además en cuanto a duración, dura 312, de 250 a 300 milisegundos. Y dijimos que el potencial de acción de neurona dura hasta 3 milisegundos. O sea, fíjense qué diferencia tan enorme. Y además, en el mismo músculo cardíaco, en el mismo corazón, pues dependiendo de la zona donde se registre, pues vamos a tener diferentes potenciales de acción. Tenemos los nodos, las aurículas, fíjense, estos son los nodos, y cómo se va modificando hasta llegar a la parte muscular. Entonces, esto también lo vamos a ver más adelante, pero es para que vean los tipos, que hay diferente, que la forma de los potenciales de acción es diferente dependiendo del tejido. Músculo esquelético y hasta dentro de los mismos o diferentes especies, tenemos músculo esquelético aquí de la rana, por ejemplo, y aquí del guinea pig, que es bueno, no recuerdo cómo traducirlo, pero el guinea pig, aquí está, fíjense. Tenemos del calamar, aquí está, y tenemos de un conejo. Entonces, cada uno tiene su porqué. Y la otra pregunta de la tarea era, pues, que investigaran uno o dos factores que pueden afectar, modificar el potencial de acción. Es decir, que pues a lo mejor eviten que se propague o que se propague más lento o que, etcétera. ¿Quién me dice un factor? Yo encontré la toxina, una toxina Ajá. botulínica Sí. que paraliza la neurotransmisión. Ok, paraliza la neurotransmisión. ¿Quién me dijo este ejemplo? Yo, Gutiérrez Flores. Gutiérrez Flores. Vamos a ver, nos falta ver qué sucede al final. Justamente esto va aunado a lo que pasa en la transmisión sináptica. Entonces, su compañera nos dijo, bueno, es que encontró una toxina botulínica que evita la neurotransmisión, pero ¿a qué nos referimos con esta parte de neurotransmisión? Vamos a verlo enseguida, ¿verdad? Profesora, Sí. yo encontré que también se dan una modificación por esclerosis múltiple, que es una enfermedad, y en esta se dañan se daña la mielina, entonces imposibilita el movimiento coordinado. ¿Quién me lo dijo? Torres. Torres. Carlos. Así es, esa es una enfermedad, la esclerosis múltiple. Hay un ataque, ¿sí? En contra de la mielina. Entonces, pues si hay disminución de mielina, entonces pues ya el potencial de acción, la propagación, pues cada vez es menor, ¿no? Es decir, si antes se propagaba, no sé, 100 potenciales de acción por minuto, ahora son 50 y después 25 y después 5 y después ya nula, ¿no? Y esto evita que pues nuestros músculos
ya no se muevan, ¿no? De hecho, un científico investigador muy importante, conocido mundialmente, tenía esclerosis múltiple, que era, ¿cómo se llama este señor? Steve Ok. Hawking. Anden, ese mero. Y fíjese que a pesar de tener esa enfermedad, pues todavía, o sea, vivió bastante tiempo. Obviamente, pues tenían que diseñar de alguna manera, pues la forma en cómo se comunicaran, ¿no? Entonces, digo, lo lograron muy bien, pero se dan cuenta que, bueno, a pesar de tener esa enfermedad, pues no lo imposibilitó para continuar con sus investigaciones. Obviamente, pues sí requiere de ayuda, de apoyo, ¿no? Pero pues sí, es lo que sucede con esta enfermedad y pues por lo tanto, pues ya no hay transmisión de la información, ¿no? Y vamos a ver justamente eso, qué sucede con la transmisión de la información. Vamos a ver, voy a interrumpir aquí. Ya están haciendo sus diseños de sinapsis. Voy a interrumpir tantito, ¿eh? No se les olvide que es para la próxima semana. Los iba a dejar para esta, pero dije, ay, no, para que se concentren, se busquen información para que se inspiren y sea algo, que ustedes lo hagan con amor, para que vean qué es lo que tienen dentro de sus cuerpos y nunca se habían dado cuenta. Vamos a ver. Ay, espérenme. Voy a compartir más bien. Ya. Entonces, nosotros tenemos nuestra neurona. Aquí está. Es una neurona multipolar. ¿Sí se ve? Sí. Gracias. Entonces, es la misma neurona multipolar que ustedes están haciendo, que hicieron. Y tiene, ya habíamos dicho que pues aquí se genera el potencial de acción, se propaga a lo largo del axón hasta llegar al botón terminal. Y aquí en el botón terminal pues tenemos otra célula con la que está haciendo contacto, ¿no? Mi neurona. Entonces aquí, entre una neurona y otra, pues siempre hablando de este tipo de sinapsis, hay un pequeño espacio, ¿no? Aquí está el espacio. Ay, no me alcanzó el dedo. Ahí está. Entonces, la finalidad es transmitir el mensaje de una neurona a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, ¿no? Entre esa neurona y la siguiente, pues tenemos un espacio que se llama espacio sináptico. Voy a ponerlo aquí. Déjame mover este. Acuérdense que este es el botón terminal. Y aquí tenemos un pequeño, vamos a poner las partes de las que necesitamos o que necesitan saber para espacio sináptico. Vamos a poner de color, no le pongo color, pero rojo. Así se puede. Espacio sináptico, ¿vale? Ese espacio es aproximadamente yo creo que de 30 nanómetros, algo así. Y pues diríamos, es súper, hiper, mega pequeñito, pero ya entrando ya de manera molecular al cuerpo, pues seguramente es una distancia considerable, ¿no? Entonces tenemos espacio sináptico. Esta neurona, esta célula, como está previo a la sinapsis, ahorita voy a decir que es sinapsis, ¿eh? Entonces se llama neurona presináptica. Por lo tanto, ¿la otra cómo se llama? Neurona qué. Postsináptica. Sináptica. Muy bien. Así es, le voy a poner una N. ¿Sí? Nada más. Postsináptica. Neurona neurona postsináptica. Tenemos el espacio sináptico. Y ambas están haciendo contacto, aunque no sea directamente, ¿no? Pero están haciendo contacto. Y se le llama, se dice que hay una sinapsis, pero ¿quién me dice qué es una sinapsis? ¿Qué es? ¿Qué es sinapsis? Es una forma de la comunicación celular. Ajá, pero ¿qué más?
porque pues puedo tener dos células en donde llegue un ligando a mi célula y pues también es comunicación y no necesariamente hay dos neuronas, ¿no? Entonces, pues, sí. Va a ser la comunicación de, pues en este caso, la neurona o el soma con los botones terminales de la otra. Entonces, a ver, aquí hay dos conceptos, sinapsis y transmisión sináptica, ¿no? Entonces, tienen un poco de razón en lo que me acaban de decir, pero ¿cómo podríamos definir sinapsis y cómo transmisión sináptica? A que prácticamente me dijeron los dos, es La transmisión sinapsis, o sináptica. sea, es pues el impulso nervioso que se produce a través de las neuronas para que se pueda haber para que pueda haber una comunicación. Un impulso nervioso, sí necesitamos el impulso nervioso, a lo cual le llamaríamos transmisión sináptica, ¿no? ¿Pero qué sinapsis? Es donde ocurre, ¿no? La comunicación. O sea, por ejemplo, ese pequeño espacio que está entre una neurona y otra, eso sería. Este O sería, entre una dendrita y otra, me parece. las dendritas recuerden, bueno, aquí podría haber dendritas, sí tienes razón, pero igual es transmisión sináptica, lo que están haciendo es transmitir el mensaje. Y sinapsis, Sería como una conexión funcional entre una neurona y otra. muy bien, sí, sí, sí. Entonces la sinapsis es la unión o conexión entre una neurona y otra, pero esta conexión tiene que ser funcional, ¿sí? Es una unión fisiológica, ¿vale? La sinapsis es la unión fisiológica entre dos neuronas, en este caso hablando particularmente de las neuronas, ¿sí? Y que esa conexión sea funcional. Esa es la sinapsis. Ahora sí, ¿para qué nos sirve la sinapsis? Pues para transmitir la información de una neurona a la siguiente. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Vale? Y entonces vamos a ver qué sucede a este nivel, a nivel de botón terminal y al siguiente, ¿no? Vamos a ver qué ocurre aquí. Entonces, para esto, pues, para esto tenemos que saber que las sinapsis se dividen en dos tipos. ¿En cuál y en cuál? ¿En qué sinapsis de qué tipo y sinapsis de qué otro tipo? Muy bien. ¿Y la otra? Sinapsis química y la otra es sinapsis eléctrica. Electrónica, no, eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, ¿por qué no te mueves? Vamos a verla un poquito más a detalle cuando lleguemos a cardíaco. Pero es importante que sepan que aquí la sinapsis eléctrica es más rápida que la química. Eso es importantísimo, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. Nosotros vamos a ver la química nada más en este momento. ¿Y por qué se llama química? ¿Por qué es química, chicos? Porque infiere la participación de neurotransmisores. Muy bien. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Aquí participan ligandos, ¿no? O bueno, sustancias químicas, y aquí se llaman neurotransmisores. Ajá. Vamos a abreviar así, NTE. Es un neurotransmisor. No me ocupó. Vamos a ver si moviéndolo. ¿Qué es un neurotransmisor? Una sustancia química. ¿Pero qué más? Porque si hablo de una hormona, pues también la hormona es una sustancia química. ¿Pero cuál sería la diferencia? Y los neurotransmisores son los que contienen la información que transmite a la neurona. Ok, y también podemos tener hormonas que transmiten información a otra neurona. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos?
Se nos va a acabar el tiempo, chicos. Nos vemos a las 9:10 en lo que meditan qué es un neurotransmisor, ¿vale? 9:10, please.